la obra de nuestro Padre Dios. Saludémonos juntos. Primero, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están, hermanos? Les amo con el amor de Cristo. Oremos juntos. Dios nuestro Padre Celestial, gracias por tu gran amor para con nosotros. Tú eres bueno para siempre, para con nosotros, para sus hijos. Señor, te damos toda nuestra gracia y alabanza a tu santo nombre. Tú eres muy digno de recibir toda honra, porque tú eres el Creador, el Altísimo. Por tu gran amor nos salvaste del infierno. Aunque éramos pecadores ante ti, sin embargo, tú enviaste a tu Hijo unigénito al mundo, nuestro Señor Jesucristo. Derramó toda su sangre en la cruz y lavó todos nuestros pecados eternamente y nos liberó del pecado y del juicio para siempre, Señor. Te alabamos a la Trinidad, Dios Padre, el Hijo Jesucristo, también al Espíritu Santo. Les amamos porque tú nos amaste primero y nos amas aunque somos débiles. Te pedimos, Señor, de verdad queremos mucho, anhelamos seguir, caminar según tu santa palabra. Sin embargo, Señor, tú sabes, en este mundo hay muchas tentaciones. Guarda nuestra alma, espíritu, más recta y pura, limpiamente. Por favor, purifica a nuestra mente. Señor, utilízanos para cumplir tu santa obra. Utilízanos para salvar a otras personas perdidas. Señor, hoy te pedimos, por favor, danos la palabra necesaria para nuestra vida cristiana. Te rogamos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, el título del sermón de hoy es la Iglesia de Dios. Creo que algunos hermanos conocen que Lima, más exactamente Avenida Pauset, hay una iglesia grande titulada la Iglesia de Dios. Vergonzosamente, esa iglesia vino de Corea, mi país. Lamentablemente, ellos están propagando Dios Madre. Hoy no quiero decir sobre ello. Hoy quiero presentarles qué es la iglesia verdadera de Dios. De verdad, hemos aprendido este tema en agosto del año pasado, pero esto es bastante importante para nuestra vida cristiana, y porque recientemente hay muchos hermanos nuevos. Por eso hoy vamos a aprender el mismo tema de nuevo. Mire, hermanos,
conocer correctamente sobre la iglesia y guardarlo en el corazón es muy importante. Es porque la iglesia es la casa de Dios y la familia de Dios. También Él nos da la palabra necesaria para sus hijos y nos cría por medio de la iglesia, ¿no? Una persona para nacer de nuevo escucha el evangelio por medio de la iglesia, ¿no? Además, para hacer crecer su fe, recibe las palabras como leche y alimento a través de la iglesia. En este mundo, ustedes saben bien, hay una gran cantidad de iglesias, ¿no? También hay muchísimas personas que asisten a la iglesia. Pero, primero, la iglesia no se refiere a un edificio. Y las iglesias verdaderas que Dios reconoce son muy pocas. Por medio de la prédica de hoy, por favor, vamos a conocer bien qué es la iglesia verdadera de Dios y cómo ella se compone y qué obra debe hacer y de qué debe cuidarse la iglesia de Dios, ¿no? Mire, las palabras, la iglesia de Dios, esa palabra contiene muchos sentidos. Quiere decir, Dios mismo ha hecho esa iglesia. Dios es su dueño. Ella recibe el amor y la administración por Dios. Ella debe cumplir la voluntad ¿de quién? De Dios. Esto es la iglesia de Dios. Busquemos Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Por favor pongan un índice. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el primer lugar, en el versículo 2, se encuentra un importante significado de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Mire, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, su dirección es Avenida Habish, cuadra 1. Mire, a los santificados en Cristo Jesús. La iglesia no es un templo material, sino los santificados. Quiere decir, la congregación de las personas que han sido justificadas. Son los que recibieron el perdón de sus pecados perfectamente por la sangre de Jesucristo y han sido aprobados, santificados por Dios. Santificados. En este punto, vamos a pensar brevemente sobre la posición y la condición. La posición y la condición. ¿Qué creen, hermanos? ¿Cómo estaba la condición práctica de los hermanos de la iglesia de Corinto? Miren, la ciudad de Corinto era un puerto importante que conectaba Europa y Asia. Por eso, mucha gente visitaba allá y estaba muy avanzada
la economía. Además, había muchos ídolos allá, especialmente el rito que se hacía en el templo de Afrodita, que se llamaba la diosa del amor. Era muy lujurioso, lascivo. También, porque muchos marineros visitaban la ciudad de Corinto, allá habían muchas rameras. Debido a que el ambiente de Corinto era muy lascivo, aún los que recibieron la salvación cometían fornicación y se arrodillaban ante ídolos y comían comida que fue dada ante ellos. Y los hermanos discutían en la iglesia y se separaban los unos a los otros. Y lo más deplorable fue que no sentían que estaban haciendo mal. Eran muy soberbios. La primera palabra, la forma de vida cristiana de los miembros de la iglesia de Corinto era muy mundana y pecaminosa. Por ello, el apóstol Pablo, en esta carta de Primera de Corintios, los reprendió fuertemente varias veces. Aún así, a pesar de esto, Pablo los llamó a ellos como: ustedes son santificados. Ustedes santificados. Esto no era por su obra, ni por su propia justicia, ni por su condición práctica, sino era porque por la gracia de Jesucristo todos sus pecados fueron cubiertos. Esto se refiere a la posición de los salvos. Dios los ve no como pecadores, sino como sus hijos, ¿no? Los santificados no son santos por su propia justicia, sino las personas que han recibido la redención que está en Cristo, la cual, el perdón de pecados por la sangre de Cristo. Busquemos, hermanos, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12. Quiero que entiendan bien este versículo 11. Es un poco difícil de entender. Versículo 11 y 12. Leamos juntos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí, mire bien, aquí todos representan el que santifica y los que son santificados. ¿Están bien? Ok. Y el que santifica, ¿quién es él? No se refiere a Dios, sino es Jesús. ¿Entiende? El que santifica, el que nos santifica se refiere a Jesucristo. Y los santificados, los que son santificados son los salvos, nacidos de nuevo. Ellos todos son, mire bien, de uno. ¿De quién? De Dios. Jesús, el que nos santifica, es de Dios. Y los santificados por Jesús también han nacido del mismo Dios Padre. En consecuencia,
Jesús y los santificados son hermanos. ¿Entienden? Por eso, después de resucitar, Jesús dio esto. Leamos juntos. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bien. Aquí mis hermanos se refieren a sus discípulos. Jesús dijo, mi Padre es su Padre. Mi Padre es su Padre. Entonces, los que tienen un mismo Padre son los hermanos. Estos hermanos de Jesús son la congregación. Y esta es igual que la iglesia. ¿Entiende? Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Esta congregación de los santificados es la iglesia. Versículo Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10, versículo 10. Leamos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Para que podamos ser santificados, Jesús entregó su cuerpo, es decir, su vida. Se dio una vez, hace 2000 años atrás. Pero esa ofrenda de la sangre de Jesucristo acabó la eterna redención. Nos hizo santificados para siempre, sin importar nuestra condición actual. No seremos, sino somos santificados. Y en 1 Corintios dice, la iglesia de Dios son los santificados en Cristo. Por ende, hermanos, los salvos mismos son la iglesia de Dios. No es un edificio. Busquemos Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, desde el versículo 17. Antes de leerlos, quiero explicarles brevemente. Mire, cuando el Señor Jesús, después de resucitar, escogiendo a Pablo para enviarlo a los gentiles para predicar el evangelio a ellos, le dio esta palabra. Miren bien, primero, aquí, te. Aquí te es te. ¿Quién es? El apóstol Pablo. Y acá mi es el Señor Jesús. Versículo 2 o 18, para que abra sus ojos. Abra sus ojos. ¿Quién abra? Pablo, muy bien. Sus ojos. ¿De quiénes ojos? De los gentiles. De los gentiles. ¿De qué manera puede abrir sus ojos? Por medio de hacerlos escuchar el evangelio. ¿Entiende? Ok, vamos a leer versículos 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pueden entender, ¿no? En
en estos versículos están contenidos muchos significados de la salvación. Primero, para que abra sus ojos, abriendo nuestros ojos, que solamente miraban las cosas terrenales, nos hizo ver a Dios, el reino eterno, y abrió los ojos de nuestro corazón para poder ver la cruz de Jesucristo en el monte Calvario, ¿no? ¿Acaso nosotros hemos viajado a Israel? Aún así, wow, hemos podido la cruz de Jesucristo. El Espíritu Santo abrió nuestros ojos, ¿no? Mire, ¿quién abre? Pablo. ¿De qué manera? Por medio del Evangelio. Mire, y para que se conviertan de tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Jesús nos liberó a nosotros, que estábamos bajo las tinieblas y el diablo, y nos hizo entrar a la luz verdadera y ser hijos de Dios, ¿no? La salvación es el perdón de pecados, ¿no? Perdón de pecados. Podemos recibir esa gran gracia gratuitamente solo por la fe, ¿no? Y por medio de esto hemos podido ser santificados. Además, para ellos, los santificados, hay herencia. El reino de Dios será suyo y la gloria eterna y el galardón están reservados para ellos. Mire, hermanos, la carta de Colosenses también nos dice la misma palabra. Leamos juntos Colosenses 1. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es la redención? El perdón de pecados. Miren bien, nos hizo aptos. De verdad, por naturaleza, todos los hombres son del diablo, por naturaleza, sí. No hijos de Dios, no. Sin embargo, Dios nos hizo sus hijos. Miren bien, nosotros también, sin excepción, todos éramos del diablo, pero nuestro Señor Jesús nos liberó a nosotros del diablo y nos hizo sus hijos. Los que recibieron la redención, el perdón de pecados por la sangre de Jesús, ellos son los santificados. Ellos son la iglesia. Volvamos, 1 Corintios, capítulo 6. La iglesia de Dios es los santificados en Cristo Jesús. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Leamos juntos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Santificados. Hermanos, les digo otra vez, en verdad, la manera de vivir de los miembros de la iglesia de Corinto todavía tenía muchos pecados, ¿no? No obstante, a ellos dijo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo. No es su condición, sino la
posición perfecta y eterna que fue dada en Cristo. Y ellos son el templo verdadero del Señor. Templo. Versículo 19. Versículo 19 al 20. Desde versículo 19 al 20. Lentamente, hermanos, leamos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprobados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por favor, hermanos, entiendan bien. Nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo. Esta es la iglesia de Dios. Nuestra posición es santificada perfectamente. Por eso ahora debemos esforzarnos en vivir santamente. En otras palabras, cumplamos la santificación en nuestra vida real, ¿no? Aquí dice, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Por favor, por eso, hermanos, no tratemos esta palabra solo como teoría. Por ejemplo, jóvenes, respóndame. Miren, el templo de Jehová y la pornografía, ¿combinan o no? ¿Qué opinan ustedes? Podemos conocer, podemos reconocer de boca, nosotros es el templo de Dios. Mi cuerpo es el templo de Dios. Sin embargo, lamentablemente, varias veces hemos metido en nuestro cuerpo las cosas malas. Tu cuerpo, Juan, Gina, tu cuerpo no es tuyo. Por favor, no puedes usarlos como quieres, sino de Dios, ¿no? Por ende, debes darlo santamente a Dios. No debes usar tu cuerpo para la fornicación. O no debes meter en el templo de Dios licor, droga o humo de cigarro. No combinan. Otra vez. Versículo 19. Leamos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. La iglesia de Dios son los santificados en Cristo Jesús. Volvamos, capítulo 1. Capítulo 1, Corintios, primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Los santificados en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son? Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. La iglesia de Dios son los santificados en Cristo y los llamados por Jesús. La palabra iglesia originalmente procede de eclesia en griego. Eclesia. Ek significa afuera y lesia es llamar. Es decir, iglesia significa los llamados
en medio del mundo como los de Dios. Llamados. Entonces, Jesús, ¿a quiénes ha llamado? Llamados. ¿A quiénes Jesús ha llamado? Respóndeme. ¿Todos? No. Leamos juntos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A los pecadores. Jesús nos llamó a nosotros que éramos pecadores dignos de ser condenados. Llamar es igual que salvar y librar. Busquemos Judas. La carta de Judas. ¿Dónde está Judas? Judas capítulo 1. Parte detrás. Parte muy detrás, casi último. Judas capítulo 1. Versículo 1. Judas capítulo 1, versículo 1. Leamos juntos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas, de verdad, era el hermano menor de Jesucristo. Él escribió esa carta a una iglesia. Su dirección fue, a los llamados, santificados. También ellos son guardados en Jesucristo. La mano poderosa de Dios no nos suelta, sino guarda para siempre. Llamados. Miren, hermanos, para llamar a alguien, a ver, ¿cómo esto? Para llamar a alguien tiene que haber un sonido, ¿no? Un sonido es necesario. Si no, ¿a quién le llamo? Tiene que haber un sonido. Entonces, ¿con qué sonido? ¿Con qué palabra nos llamó Jesús a nosotros? La voz con que hemos podido ser santificados es el Evangelio. Marcos 1 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. El arrepentimiento verdadero es reconocer su propio pecado y tener anhelo de ser salvado. Con ese arrepentimiento, de verdad, puede escuchar el Evangelio y creer en la salvación de Jesucristo. Jesús nos llamó por medio del Evangelio. Busquemos tercera de Tesalonicenses. ¿Dónde está? Tercera. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. La iglesia de Dios son los llamados. Segunda de Tesalonicenses 2:14, leamos juntos. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La manera que un pecador puede ser salvo es que el Espíritu Santo lo haga escuchar las buenas noticias de que Cristo ya cumplió en la cruz el perdón de sus pecados. Esto es el Evangelio, ¿no?
¿Qué es la iglesia? Son los llamados por medio del Evangelio. Son los que creen que Cristo murió por sus pecados. Entonces, hermanos, vamos a pensar. Estos llamados por medio del Evangelio, estos llamados, ¿de dónde fueron llamados? ¿De dónde? Del mundo, ¿no? ¿Entiende? ¿De dónde? Del mundo. Y otra pregunta, ¿a dónde? ¿De dónde? Del mundo. ¿A dónde fueron llamados? ¿A dónde? ¿De dónde a dónde? ¿Ah? Muy bien. ¿De dónde? Del mundo. ¿A dónde? Busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Les dije antes, por favor, pongan un índice. Obedezcan. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Leemos juntos, hermanos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A dónde? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Llamados. Llamar a los que estaban en el mundo. ¿A dónde? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, otra pregunta. ¿Jesús en dónde está? ¿Difícil? En medio de esta comunión. Esta es la iglesia. ¿Por qué? Mateo dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí, allá, estoy yo también en medio de ellos. El templo verdadero es el lugar en donde el Señor estacionó. Por eso, nuestro Señor Jesús está, ¿en dónde? En un templo grande, lujoso, no. Jesús está en medio de la comunión de los llamados, los salvos. Ella es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Entonces, una pregunta más. Los llamados, ¿en dónde deben quedarse? ¿Ah? Mire bien. Llamados, ¿a dónde? A la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Dónde está Jesús? En medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Santificados, llamados. Entonces, ¿en dónde debemos quedarnos? Allá, en esa comunión, ¿no? Esa comunión. Por eso Jesús dijo en San Juan, busquemos. San Juan capítulo 15. San Juan 15, versículo 3 y 4. 3 y 4. Leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced entonces en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, ya vosotros, ya estáis limpios. En otras palabras, ustedes son santificados por la palabra. ¿Por qué palabra? Por el Evangelio. Después, ¿en dónde debemos permanecer? Permanecer en Jesús. ¿Cómo? ¿Dónde está Jesús? ¿A qué se refiere esa palabra? El Señor nos enseña que debemos permanecer en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Estas personas pueden llevar frutos
primero del crecimiento de su fe y frutos del Espíritu Santo y también frutos de salvar a otras almas. La iglesia de Dios son los llamados. ¿De dónde? Del mundo. ¿A dónde? A la comunión con Cristo. Miren. La iglesia es la comunión de aquellos que son santificados por ser llamados por medio del Evangelio. Hermanos, por eso, debido a esto, la obra más importante que la iglesia debe hacer es predicar el Evangelio. La iglesia nació por el Evangelio. Por lo tanto, ahora, predicar el Evangelio es el propósito de que ella existe en este mundo hasta que el Señor venga. Primera de Corintios, volvamos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 15. Primera de Corintios 1, 17, 18. Entiéndame, todavía estoy mal. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 y 18. Leamos juntos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cristo envió al apóstol Pablo para, respóndeme, Cristo envió a Pablo para predicar el Evangelio. Igualmente, hermanos, el Señor, ¿por qué después de recibir la salvación nosotros todavía no nos llevó al cielo y nos ha dejado en este mundo pecaminoso y cansado? ¿Por qué? Igual manera, es para predicar el Evangelio. Para esto, el Señor nos envía al colegio, a la universidad, al trabajo y a nuestra familia. Reconozcamos, hermanos, porque yo trabajo en ese lugar. Piensen bien, por favor. Porque tú estás en ese colegio, precisamente. De verdad, Dios te ha enviado allá. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio allá. Debemos reconocer esto. ¿Para qué nosotros aprendemos la Biblia? ¿Para qué? ¿Para qué debemos amarnos unos a otros? ¿Para qué? ¿Con qué propósito estamos trabajando por la construcción del templo? Pueden haber varias razones y varios propósitos, pero el primero es para predicar el Evangelio de la muerte de nuestro amado Señor Jesús, para salvar a otras almas. El Evangelio es la palabra de la cruz de Cristo. Aunque Cristo murió por todos y Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sin embargo, muchas personas se pierden. ¿Por qué? Es porque ellos no dan mucha importancia a escuchar el Evangelio. Solamente quieren recibir bendición y gracia nada más. Aquí dice locura. Se dice en otra versión una tontería.
cuando queremos vivir para el Evangelio, puede parecer una tontería a otras personas, aún a nuestra familia. Sin embargo, delante de la muerte, lo más valioso será el Evangelio. La única llave para entrar al cielo es también esto. Versículo 21. Versículo 21, leamos juntos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿De qué manera? Por la locura de la predicación, porque la predicación es locura, ¿no? La forma de nuestro seminario de la Biblia, ustedes saben bien que realizamos repetidamente, puede parecer una manera loca o tonta. ¿No están de acuerdo? Porque para salvar solo a un alma, muchos hermanos colaboran juntos por muchos días, ¿no? A pesar de que ellos mismos están muy cansados por su trabajo y estudio. Para salvar a un alma, hemos predicado en San Juan de Lurigancho, Comas, Huaral, Ica, Caraballo, ¿no? Cada vez, por una semana, ¿no? Cada día predicamos la palabra por más o menos 2 horas. Parece loca. Para realizar el seminario en la iglesia, no puedo contar todos los servicios necesarios. Muy agradezco, hermanos. Muchos hermanos lo hacen sacrificando su descanso, tiempo y dinero. Estamos locos, ¿no? Estamos locos. Pero, 2 Corintios, leamos juntos. Porque si estamos locos, ok, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. No hay problema, ¿no? Estoy loco. Si no, no puedo hacer esta obra. Hermanos, vamos a hacerlo de nuevo. El seminario desde el día 16 de octubre, por una semana. En verdad, nuestra predicación puede parecer una locura, porque esa manera es muy trabajosa, ¿no? Necesita gastar mucho dinero, pero ingreso gratuito, ingreso libre, ¿no? Pueden haber otras maneras más simples y fáciles. Por ejemplo, versículo 22. Primera de Corintios 1, 22 al 24. Leamos juntos. Porque los judíos piden señales, milagros, y los griegos buscan sabiduría mundana. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Alguna iglesia enseña que solamente oren nada más para recibir a Jesús. Puede terminar en solo 10 minutos, ¿no? Tan fácil es. Otra iglesia alaba mucho, grita y llora. Sería muy refrescante, ¿no? Emocional.
Y muchas iglesias bailando, oran en lenguas, bla, 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 bla. Creo que la obra de los pastores de esas iglesias es muy cómoda, ¿no? Porque no necesitan preparar la prédica profundamente, sino solo gritar fuertemente. Es todo. O alguna iglesia, cuando sana a los enfermos, muchísimas personas vienen y ofrendan bastante, ¿no? Lamentablemente no tengo ningún poder de sanidad. Por eso solamente pocos miembros están aquí. No ofrendan mucho. Pero, porque nuestra iglesia predica la palabra de manera tan difícil y cansado como parece locura? Es porque por esa manera verdaderamente pueden conocer y creer en la salvación de Cristo. Y porque Dios se agrada de esto. Entonces, vamos a seguir. A pesar de que nuestra iglesia no hace milagros, ni hablar en lenguas, tampoco tenemos riqueza. Sin embargo, lo que hemos hecho hasta ahora y lo que perseveraremos hasta el final es que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esta es la obra que debe cumplir la iglesia verdadera de Dios. Amén. Ahora vamos a pensar de qué debe cuidarse la iglesia de Dios. Capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios 3, versículo 3. Leamos juntos. Porque aún sois carnales. ¿Por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando se hace una guerra, una buena táctica que el enemigo quiere aprovechar es hacer que la otra parte se divida, peleándose ellos mismos, ¿no? Igualmente, nuestra vida cristiana es una batalla contra el diablo. Obviamente, predicar el evangelio también. Por eso, entonces, nuestro enemigo, el diablo, quiere hacernos discutir, pelear y separarnos entre los miembros en la iglesia. La iglesia de Dios debe cuidar mucho de esto. Celos, ¿qué es esto? La envidia, contiendas, disputa, ¿no? Disensiones, separarse. En verdad, todos ellos surgen del corazón arrogante que quiere enaltecerse. Entre los hermanos pueden tener diferentes opiniones. ¿Sí o no? No siempre pueden estar de acuerdo. Tenemos que reconocer que la otra opinión diferente puede ser más correcta, ¿no? Y debemos cuidar mucho la manera de hablar. ¿No? Entre los hermanos, entre la pareja y entre la familia también. ¿Qué? La manera de hablar. Miren bien, muchas peleas surgen no por el contenido de hablar, sino la forma, la manera de hablar, ¿no? Por ejemplo, voy a respetar
a tu opinión, por favor, siga. Y, ok, como quieras. No me importa. Son mismo contenido, mismo significado, sin embargo, totalmente diferentes. Cómalo, hermano. Come nada más. Son diferentes. Por favor, entre la familia, entre la pareja, entre los hermanos, debemos cuidar mucho la manera de hablar, ¿no? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, no, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? La iglesia de Corinto se inició por la predicación de Pablo. Y Apolos era el pastor de esa iglesia en ese momento. Entonces, la iglesia de Corinto, ¿de quién era? ¿De Pablo o de Apolos? El dueño de la iglesia de Dios es Dios. Por ende, no debe separarse por los hombres. Versículo 9. Leamos juntos, hermanos. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todos nosotros somos colaboradores de Dios. Ellos son la iglesia de Dios. El apóstol Pablo les enseñó de nuevo sobre esto. En el capítulo 12, a través de la parábola del cuerpo. Busquemos capítulo 12. Capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 14 al 20. Primera de Corintios 12, desde 14. Leamos juntos, hermanos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si diere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso, no será del cuerpo. Y si diere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso, no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. La Biblia enfatiza que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. En esta enseñanza, hermanos, quiero que mis hermanos conozcan profundamente sobre la iglesia. Primero, todos los miembros particulares, todos son valiosos e importantes para todo el cuerpo. En un cuerpo hay muchos miembros. Cada uno tiene diferente forma y distinto papel. Son diferentes, pero todos son valiosos. La mano no critica a los pies, ¿no? Huelen feo. Las orejas no se quejan a la boca, porque solo tú comes comida rica, ¿no? Entonces, vamos a meter comida a la oreja.
cada miembro tiene diferente papel, pero los unos a los otros se necesitan y apoyan mutuamente. Para perseverar bien en la vida cristiana, debe conocer bien este principio de la iglesia. Por ejemplo, el pastor, como hay que hablar mucho, ustedes están escuchando nada más, solo estoy hablando. Por eso, yo puedo tener el papel de la boca, ¿no? Boca, para hablar. Entonces, solo la boca puede hablar. ¿Ah? Miren bien, hermanos, por medio de la colaboración de todo el cuerpo, a esa boca se traslada la energía, ¿no? Y ella puede hablar. Deben apoyarme. Y, mire, en una mano, tenemos 5 dedos. ¿Cuál dedo es más precioso? Entre 5. ¿Cuál dedo es más precioso? El dedo pulgar dice, yo soy el primero, miren, para expresar algo excelente, me levanta a mí. No, el dedo índice dice, soy el líder, porque cuando se decide a qué lado ir, yo lo indico. No, miren, yo soy más alto. Y el dedo anular dice, tontos, ustedes no saben en qué dedo se lleva el anillo. Soy el más precioso. Y el último dedo, ¿cómo se llama? Meñique. No tiene nada para actarse, preocupándose. Dice, oigan amigos, cuando tiene cosquillas, ¿quién rasca? ¿Quién hurga la nariz para sacar moco? Es necesario, importante. Entonces, ¿qué creen? ¿Cuál dedo es más precioso? Todos. Versículo 21. Leamos juntos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos los miembros son valiosos y se necesitan para los unos a los otros. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Y 26. De manera que si un miembro padece, sufre, todos los miembros se duelen con él. Amén. Mire bien. Usando el martillo, ¿no? Por accidente, la mano derecha puede golpear a la izquierda, ¿sí o no? ¡Ah! Entonces, ¿acaso la mano izquierda intenta matar a la mano derecha por venganza? Ok, tú también. No, porque todo el cuerpo es adolorido y se acaricia, ¿cómo se llama? Acarician juntos, ¿no? Mire, si un miembro recibe honra,
todos los miembros con él se gozan. Por ejemplo, hermanos, entre los miembros del cuerpo, normalmente la cara recibe alabanza. Tan bonita es. Tan bonita es. Mirando a tu cara, ¿no? Pero para que la cara pueda parecer bonita, para lavarla, los pies llevan al cuerpo al baño, ¿no? Y las manos peinan los cabellos y la maquilla, ¿no? Pero después, ¿quién recibe todo el elogio? Cara nada más. Tan bonita es. Entonces, ¿qué sentirían los pies? ¿Acaso se enoja la mano? No, están contentos todos juntos. Versículo 27, leamos juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entre los miembros de un cuerpo sienten el mismo gozo. También, si un miembro tiene dolor, los otros también se duelen juntos, ¿no? Si se clava una espinita pequeña, chiquita, ¿no? En el dedo nada más, todo el cuerpo siente ese dolor, ¿no? Y muchos miembros colaboran juntos para quitar esa espina. De verdad, todos los miembros de un cuerpo se apoyan juntos para protegerse, cuidarse y curarse los unos a los otros. Si no, al final, ellos mismos sufren más. Hermanos, tenemos que entender también que aunque todos los miembros son valiosos y hay que tratar mucho de curar a otros miembros, sin embargo, más que cada miembro, el cuerpo entero es más importante y más valioso. ¿Están de acuerdo? Es decir, para proteger a todo cuerpo, a veces es necesario cortar a un miembro particular. Cuando la mano tiene una enfermedad, primero, todo el cuerpo preocupándose se esfuerza en curarla, pero si se extiende más y más, entonces tiene que cortarla. Se siente mucho dolor y gran tristeza, pero en un caso muy crítico, lamentablemente es necesario. Debemos conocer esto también. Esa palabra es muy temible y triste. No obstante, la Iglesia de Dios debe conocerlo también. Además, hermanos, todos nosotros debemos recordar profundamente que los miembros tienen que estar unidos al cuerpo. Es porque, primero, los miembros pueden crecer solo cuando están unidos al cuerpo, ¿sí o no? Porque por medio del cuerpo pueden recibir nutrientes continuamente. Y los miembros conectados pueden ser utilizados por la voluntad de la cabeza. El cuerpo manda a la mano: quiero tomar agua. Entonces, esa mano fue usada por la cabeza para todo el cuerpo y para ella misma también, ¿no? Pero se está
cortada del cuerpo no sirve nada. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y somos sus miembros. Amén. También, los miembros unidos, conectados, se ven bonitos. Solo ellos, nada más. Solo ellos son bonitos y preciosos. Miren, hermanos. ¿Qué les parecen estos dedos? No están bien. No, pueden ser bonitos. ¿Sí o no? ¿No? Bonitos. Pero el dedo cortado, ¿qué les parece? El dedo cortado jamás se ve bonito, sino es horrible, ¿no? Hermanos, ¿cuál es la parte más bonita en su cara? Idelisa. ¿Ah? Yo escuché muchas veces que mi nariz es muy bonita. ¿No está de acuerdo? Entonces, ¿se vería bien si llevo mi nariz así? Ella, solo cuando está ahí, se ve bonita. También, esas orejas, la oreja fuera del cuerpo jamás se ve bonita. Sheila, tus ojos son muy bonitos, muy bien. Esa mujer también tiene ojos bonitos, pero si están afuera, sí. Absolutamente no. Hermanos, los miembros del cuerpo deben estar unidos al cuerpo para crecer, para ser usados y para ser hermosos. Comprendemos bien la relación entre nosotros y la iglesia. Una vez más, leamos una vez más versículo 27. Leamos juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Y por último, vamos a ver capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios 4, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La iglesia de Dios es el administrador de los misterios de Dios. Dios le ha entregado a la iglesia sus misterios y su plan. Y quiere anunciarlos al mundo a través de la iglesia. El mayor misterio de Dios es Cristo y la salvación. Dios quiere anunciar esos misterios por medio de la iglesia. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a
los principados y potestades en los lugares celestiales y a los gentiles. Miren bien, hermanos, el Espíritu Santo está anunciando el misterio de Dios, que es Cristo, por medio de la iglesia. ¿No? Somos la iglesia, entonces ya recibimos esa misión. El mundo no conoce a Cristo. La gente no puede comprender a Cristo por la sabiduría humana. ¿Cómo? Porque Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo. No conocen nada. ¿Cómo puede nacer un hombre de una mujer sin hombre y porque era necesario? ¿Acaso ellos pueden conocer? No. Es misterio. ¿Por qué? ¿Y cómo puede? Porque el poderoso murió como un cordero, silenciosamente. Porque Jesús en la cruz suplicó a Dios, Dios, ¿por qué me ha desamparado? No conoce. ¿Qué significa consumado es? Ellos no conocen. Nosotros conocemos. Quiere decir, Dios nos ha entregado estos misterios. No solamente para guardarlos en nosotros nada más. No. Tenemos que predicar, anunciarlos. ¿Cuándo Jesús vendrá? ¿Qué pasará después de eso? Los conocemos. Las personas del mundo no saben estos misterios. Dios los ha entregado a la iglesia y Dios espera que la iglesia los predique al mundo. Por lo tanto, hermanos, la iglesia son los servidores de Cristo. Nosotros servimos a la autoridad superior a todas las demás. Entonces, ¿cómo podemos despreciar servirle? Vamos a serle fieles. ¿No? Fiel, ¿qué significa? Cumple la responsabilidad. ¿No? Debemos cumplir la misión que Dios nos ha entregado. Tenemos que ser fieles hermanos. Por favor, Cristo es nuestro Salvador, nuestra esperanza y gloria. Seamos leales al servicio para Cristo y fieles en proclamar los misterios de Dios. Hoy hemos aprendido sobre la iglesia de Dios. Vamos a resumir. La iglesia son los santificados por la sangre de Cristo. Ellos fueron llamados por el Evangelio. Y la primera misión de la iglesia verdadera es predicar el Evangelio. Y la iglesia de Dios debe cuidarse de las contiendas y divisiones. Debemos respetarnos los unos a los otros humildemente. Amén. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Debemos entender la relación entre el cuerpo y los miembros. Además, la iglesia son los administradores de los misterios de Dios. Hay mucho más que aprender sobre la iglesia. Vamos a ver más. No se preocupe, el próximo domingo. Oremos juntos para terminar. A nuestro Padre Dios, Altísimo
y Santísimo, te damos alabanza de nuestro corazón. Señor, tú eres santo y aborreces nuestros pecados. Sin embargo, tú nos has dado tu gran misericordia en nosotros. Por tu amor podemos recibir la salvación tan grande gratuitamente. Jesucristo, te damos alabanza porque tú sacrificaste a tu vida y derramaste toda tu sangre para lavar nuestros pecados y nos hiciste ser santificados. Señor, somos tu iglesia. Tú estás aquí con nosotros. Por favor, enséñanos más por tu palabra y nos guía hasta el final. También, Señor, bendice a nuestros hermanos por su salud, por su paz y por su trabajo y estudio, para que nosotros podamos cumplir bien tu santa obra. Te pedimos, Padre, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén. Alabemos a